Hola, buenas tardes. Bueno, me pongo en contacto nuevamente con ustedes eh, para dejarles este pequeño video explicativo un poco de lo que es la psicopedagogía, cómo surge y de algunos elementos a tener en cuenta. La psicopedagogía, como ustedes habrán leído en el apunte, ese pequeño o ese artículo, mejor dicho, de Guillermo García que yo les dejé, habla de que justamente hasta la aparición de la psicopedagogía no había ningún tipo de profesional, digamos, que se interesara por los problemas de aprendizaje. Es decir, estas cuestiones siempre quedaban en manos de los médicos o de los maestros especiales o de los o de otro tipo de profesionales, digo, psicólogos. Pero la cuestión acá es que la psicopedagogía adquiere su identidad propia a partir de, sobre todo, el surgimiento de la teoría de Jean Piaget en la década fines de la década del 50, más o menos, que le va a dar su propia categoría y su propio objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicopedagogía? El problema de aprendizaje. Estos problemas de aprendizaje, ¿sí? Digamos que son el nudo central de la actividad psicopedagógica, y en donde obviamente tenemos que saber ver, digamos, cuáles son las cuestiones que inciden en ese problema de aprendizaje, ¿sí? Es decir, ver si hay una cuestión psicológica, madurativa, neurológica o de otro tipo de patología que esté influyendo en esa problemática de aprendizaje, ¿sí? Obviamente que si se trata de cuestiones que tienen que ver con la psicología o con otro tipo de disciplinas, tenemos que hacer la derivación correspondiente. Es decir, el psicopedagogo, para entender un poco, digamos que lo que va a hacer es una tarea de tercer ordenador. ¿Qué es esto? De que no es que le va a decir al sujeto cómo tiene que hacer sin su intervención, sino que la idea es que ayudar al sujeto a que vaya descubriendo sus propios talentos, sus propias potencialidades, ¿sí? Obviamente a través de estrategias justamente brindadas por el psicopedagogo, ¿sí? Eh, la psicopedagogía, digamos que tiene muchas ramas, ¿sí? O muchos campos de acción, perdón. Estos campos de acción pueden ser muy variados: gerontología, por ejemplo, adultos mayores, chicos con problemas de aprendizaje, adultos, eh, chicos de educación especial, etcétera. Pero básicamente se resumen en cuatro campos, que son sistemático, preventivo, institucional y clínico, ¿sí? El sistemático es lo que tiene que ver con todo lo que es la realización de planes de estudios, el asesoramiento pedagógico. El preventivo es el campo menos explotado, es el campo en donde requiere mucho más trabajo y mucha más participación por parte del profesional, porque hay que salir a buscar el problema, ¿sí? No esperar a que el problema llegue. El institucional, que es justamente asesorar a las instituciones para que éstas puedan funcionar correctamente y cumplir su función, y ver cuáles son los grupos o individuos o metodologías que como institución no ayudan a realizar nuestra tarea. Y por último tenemos el ámbito clínico. El ámbito clínico viene de la observación, ¿sí? Observación de los síntomas, observación del paciente. Viene un poco de la medicina, es un término que tiene que ver con la observación del paciente en su lecho de enfermo. Y en donde, como decíamos, básicamente lo que ayudamos es a ordenar, ¿no es cierto?, o ser el nexo, digamos, entre el sujeto y el objeto de aprendizaje. La psicopedagogía
digamos que la idea es también desterrar un poco esto de que el psicopedagogo es un maestro particular, no es un maestro particular, sino que va, porque eso es trabajar directa sobre el síntoma, y la idea es ir directamente a la causa de la problemática. Lo mismo ocurre con el psicólogo, porque el problema de la psicopedagogía es que hay muchos psicólogos trabajando como psicopedagogo, cuando en realidad lo que no tienen es la formación o la parte pedagógica necesaria como para poder brindar las herramientas adecuadas para llevar esa problemática o poder resolver esa problemática. ¿Sí? Digamos que por lo pronto también en la psicopedagogía, en la persona, digamos, que trabaja con un profesional, porque digamos la idea es trabajar o establecer un vínculo con el sujeto, se ponen de manifiesto un montón de cuestiones. Entre ellas es el tipo de formación del profesional, la historia familiar o individual del sujeto, las identificaciones, los propósitos que el sujeto se fijó cuando eligió esa carrera. Hay un montón de cuestiones que pueden llegar a interferir, pero lo más importante es poder construir un vínculo con ese sujeto, ¿sí? O sea, esa, como yo digo, es la mitad de la batalla ganada. Porque si el chico, digamos, o el sujeto con el que estamos trabajando no tiene vínculo, es imposible poder construir cualquier situación de aprendizaje, y si no podemos trabajar con el sujeto, tenemos que también tener la suficiente madurez como para decir, bueno, hacemos la derivación al profesional que corresponda de otra rama o de la misma rama que nosotros, pero que a lo mejor con el que el sujeto puede llegar a tener una mejor relación o una mejor empatía, ¿sí? Pero bueno, la psicopedagogía, como decía, es una disciplina nueva y es una disciplina que está en permanente construcción. ¿Por qué? Porque se va nutriendo, ¿sí? de distintas disciplinas también, como la psicología genética, el psicoanálisis, después vamos a ver. Pero básicamente hay 4 elementos, digamos, que en lo operativo interfieren o ayudan en la psicopedagogía, que es, como dijimos, el psicoanálisis con todo el trabajo de Freud, la psicología genética con el trabajo de Piaget, la psicología social con todo el trabajo de Fillon-Rivière, donde se trabaja el tema de los grupos y de cómo circula la información entre los grupos y de la dinámica de grupos, y la lingüística, por ejemplo, con autores como Chomsky, que lo que habla Chomsky es de ver, por ejemplo, cómo se utiliza la palabra, la utilización del lenguaje y la construcción del lenguaje. Estos 4 elementos, como ven, la psicopedagogía es muy variada y tiene aportes de muchas disciplinas. Bueno, espero que este video por lo menos les aporte algún concepto más claro y para que podamos ir hablando de qué se trata la psicopedagogía. Gracias y nos mantenemos en contacto.